Hermanos, buenos días. Buenos días. Siempre es una bendición y un gran gozo para mi familia y para mí poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Ya les extrañábamos. Desde el 2025 no veníamos. Así que en este 2026 hemos empezado bien, estando compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema que por supuesto fue primero autorizado por nuestro hermano pastor, nuestro hermano Emanuel, acerca de la santidad. Pensando en la santidad, hermanos, y por el evento que acabamos de realizar, es maravilloso. Este memorial de la primera ordenanza, la segunda ordenanza, perdón, que nuestro Señor Jesucristo da, hermanos, es maravilloso. Y todo se relaciona en la palabra de Dios. Pero vamos a pensar en la santidad. Así que antes de iniciar, les voy a suplicar que cierren sus ojos para que hagamos una breve oración. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias porque nos regalas la maravillosa oportunidad esta mañana de reunirnos para aprender acerca de tu palabra. Te ruego que despiertes nuestro espíritu, inclina nuestro corazón a ti. Hemos venido y estamos ante tu presencia santa, justa, soberana, humildes, reconociendo que solo tú eres Dios y que solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder por toda la eternidad. Bendícenos, abre nuestros oídos y permítenos aprender tu palabra para guardarla y poder ponerla en práctica todos los días hasta que Cristo venga por nosotros. En su precioso y santo nombre te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos, es necesario que pensemos en la santidad. Yo sé que ya es el tercer domingo, sí, gracias a Dios, ya celebramos la Cena del Señor. Pero yo sé que cuando empieza el año, todos tenemos propósitos. No hace mucho, todavía en diciembre, seguro estoy que muchos dijimos, en enero empiezo mi dieta. Algunos. Otros no, ahora sí, en enero pago el gimnasio. Sí, algunos. Algunos hasta quizás prometimos ahora sí leer la Biblia. Bueno, no sé qué propósitos tenga, pero todavía está a tiempo de realizar un propósito muy importante. Y es por eso que quiero desafiarles hoy, hermanos, a que se propongan en su corazón el propósito de crecer en santidad. Esto es una demanda que Dios hace a todos y cada uno de los que forman parte de su familia, la santidad. Y a manera de introducción, hermanos, antes de ir a la base bíblica, que le voy a pedir que busque en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, busque por favor segunda a los Corintios capítulo 7, el versículo número 1. En ese versículo nos vamos a quedar, sobre ese versículo vamos a desarrollar este sermón. Así que si usted ya lo tiene, les voy a pedir a todos y a todas mis hermanas que lo lean si son tan amables. La palabra de Dios dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muchas gracias. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el temor del Señor. Así que siempre la pregunta es que ¿acaso existe la perfección? No existe la perfección. El perfeccionismo no existe. Nadie es perfecto. Eso lo sabemos. Pero ¿por qué nos dice Dios a través del apóstol Pablo que perfeccionemos la santidad? Porque entonces eso quiere decir que somos perfectibles.
No, no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Tenemos que crecer en la santidad. Y para crecer en la santidad hay una condicionante bien importante que hace el apóstol Pablo en este versículo número 1 del capítulo 7, en su segunda carta. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, dice al principio. ¿De qué promesas está hablando el apóstol Pablo? Tendríamos entonces que recapitular a partir del capítulo 4, cuando habla de la fe verdadera, la fe salvadora. Después en el capítulo 5, que dice que ya somos nuevas criaturas. En el capítulo 6, cuando habla al final, la porción por la cual termina esta porción de la santidad, de qué comunión tiene el cristiano con los no cristianos. La luz con las tinieblas, Cristo con Belial, porque hay una gran diferencia, hermanos. Termina a partir en el capítulo 6, del versículo 16 al 18, diciendo, no toquéis lo inmundo, salid en medio de ellos, dice el Señor, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y ustedes me serán por hijos. Ya no es la misma relación que tenía el pueblo de Israel con Dios, como la que usted y yo podemos tener hoy. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento, hermanos? Usted lo sabe. Dios se presentó ante su pueblo cuando llamó a Abraham y se forjó un pueblo para su gloria. Así dice la palabra de Dios en Isaías. Porque a los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Y se creó un pueblo para la gloria de su nombre, con un mandamiento. Este mandamiento, hermanos, lo resalta Moisés cuando es llamado en el desierto. Después de que estuvo un tiempo en el desierto, casi completó 40 años de estar con su suegro en el desierto, Jetro, el Señor se le aparece en una zarza. ¿Recuerdan, hermanos? Y en esa zarza le llamó a Moisés. Pero antes de tener comunión con él, ¿recuerdan qué le dice? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Qué significa que se quitara las sandalias? ¿Por qué no le dijo quítate la túnica? ¿Por qué no le dijo báñate y rasúrate? ¿Por qué le dijo las sandalias? Porque Moisés venía de andar entre el pueblo pecador. Y para poder tener comunión con el único Dios vivo y verdadero, hermanos, tenemos que estar limpios. Limpios. Y no había forma de que Moisés se acercara al Dios vivo y soberano, al que es, que existe por sí, que subsiste por sí, estando sucio. No podía. Por eso le dice, quítate el calzado. Has estado entre la inmundicia. Y entre la inmundicia has aprendido a hacer cosas que no glorifican a Dios. Así es que retírate tu calzado, porque ahora el lugar que pisas santo es. Y recuerden, la palabra santo significa en el griego agios, cortado y separado. Para nosotros, ¿cómo aplica? Nosotros somos los hijos de Dios, cortados del mundo y separados para Dios. Es la misma palabra hebrea. En todo el Antiguo Testamento es la palabra Quadash. Y Quadash y Agios significan lo mismo. Así que le dice Dios a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas Quadash es. Ha sido separado porque es aquí donde yo estoy hablando contigo y te voy a compartir verdades que nunca jamás antes habían sido reveladas. Que usted y yo ya los conocemos a través de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que escribió Moisés. Así que, hermanos, pensando en la santidad, Dios da señales en todo el Antiguo Testamento.
y le dice a su pueblo, vosotros me seréis una nación santa y ustedes serán luz a todos los pueblos de la tierra. Porque como yo soy santo, vosotros también me seréis santos. Esa es la demanda en todo el Antiguo Testamento. Así vemos toda la historia de Israel y llegamos al capítulo 6 del libro de Isaías, viendo cómo es que Isaías, en este capítulo 6, está ante la presencia de Dios, ante el trono de Dios. Nunca vio a Dios, pero sí estuvo ante el trono de Dios. ¿Y recuerdan cuál fue la expresión de Isaías, el profeta más importante del Antiguo Testamento? ¿Recuerdan cuando vio la presencia de Dios que dijo, ay de mí que soy hombre muerto? Porque siendo hombre de labios inmundos y que habito entre un pueblo inmundo, he estado en la presencia del Dios santo, santo, santo. Voló un querubín y le puso un carbón encendido. Así fue perdonado su pecado, fue limpio. Nadie puede estar inmundo ante la presencia de Dios, hermanos. Por eso es que cuando los ángeles alababan el nombre de Dios, decían, santo, 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 el Señor Dios todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Muchos dicen que esta expresión significa que Dios es 3 veces santo. Por eso no nos quiere decir la Biblia. Dios no es 3 veces santo. Cuando decimos que Dios es 3 veces santo, lo estamos segmentando, lo estamos particionando, y Dios es indivisible. La expresión santo, hermanos, es una expresión exponencial, sí, en términos matemáticos. Significa que Dios es, sí, santo. Santo, santo. La traducción, dicen los teólogos, debería de ser santísimo, porque Dios es infinitamente santo. Y no solamente eso, Dios es inmensamente santo. Colapsa la mente, hermano. Piensa en el infinito. Cuesta trabajo. Por eso Dios es trascendente. Es incomprensible, sí. Pero su palabra nos muestra que es conocible. Y dado que es un Dios santísimo, está en contra del pecado. Nada inmundo puede estar ante la presencia de Dios. Ni Isaías, que había sido llamado para anunciar las verdades hacia el reino del norte y salvar al pueblo o al reino del norte de Israel, pues ni él. Él se consideró hombre muerto, porque ningún hombre puede heredar el reino de Dios. Carne y sangre no pueden estar ante la presencia de Dios. Así que, pensando en esto, hermanos, como introducción, vayamos al primer punto. Dice el apóstol Pablo, crecer en santidad, lo que tenemos que hacer es, puesto que tenemos grandísimas promesas de la fe, del nuevo nacimiento, ya somos, decía mi hermano hace un ratito, para poder participar de la cena del Señor, usted tuvo que haber participado de una obra que se llama conversión. Si usted ya fue convertido, quiere decir que ya es regenerado. Y si ya es regenerado, quiere decir que ya es justificado. Y si ya es justificado, quiere decir que también ya es santificado. ¿Cuándo somos justificados, regenerados y santificados? En el momento mismo en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento nuestra posición cambia. Y ahora Dios ya lo ve, hablando de mi persona, disculpen, decía la India María, el burro por delante. Pero hablando de mi persona, Dios ya no ve a Eduardo Osorio. Ahora ve a Cristo en mí. Recuerden lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, porque vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Así que ahora Dios ya no ve a Eduardo Osorio, ve a Cristo en mí. Por eso es que ahora Dios me ve justo,
por la justicia que Cristo logró en la cruz. Dios me ve santo, porque el Cordero de Dios santo, justo, puro, sin mancha, fue el que se dio a sí mismo derramando su sangre preciosa para lavarme de todos mis pecados. Ya Dios me ve santo. Sí, ya soy santo, ya soy justo. Pero dirían los muchachos, los jóvenes, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya soy santo. Sí, así lo dice. Recuerda, hermano, si usted no tiene la convicción que al haber sido regenerado, al haber sido un nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús, de que es santo, hermano, usted debe de tomarlo muy en serio. Pablo escribe a todas las iglesias en sus epístolas, a los hermanos que están en Corinto, llamados a ser santos, a los hermanos santos y fieles que están en Éfeso, llamados a ser santos, a los santos y fieles que están en Colosas. Hermanos, las las epístolas están dirigidas a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Somos nosotros, hermanos. Porque recuerdo alguna vez en una iglesia que un hermano le decía a otro, no, hermano, yo soy santo. Y un hermano le dijera, ay, sí, te crees mucho, te crees el muy santo. Hermano, si usted no se cree que es santo, usted está entonces invirtiendo su tiempo y su esfuerzo en otras cosas. Porque usted debe creer que es santo. Usted ya ha sido cortado del mundo y separado del mundo, para que ahora viva de acuerdo a los estándares que Dios nos ha dado en su palabra, y cada día nos despeguemos de la forma de vida que teníamos en este mundo que ofendía a Dios. Dios no puede permitir que ante su presencia llegue impureza, llegue suciedad, llegue alguien contaminado de pecado. Por eso les decía, hermanos, es un gran reto que este año 2026 crezcamos en santidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice el apóstol Pablo en primer lugar. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Es la misma palabra de suciedad. Es la misma palabra que tiene que ver de pecado, inmundicia. Y el pecado, la suciedad y la inmundicia, ¿qué contaminan? La carne. ¿Y qué más dice el versículo, hermanos? Y el espíritu. Estamos en 2 Corintios 7:1. Limpiémonos, pues, de toda contaminación de carne y de espíritu. Y para poder limpiarnos de toda contaminación de carne, hermanos, debemos de considerar lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, qué difícil es batallar con la carne. Usted y yo tenemos este 2026 un gran reto, porque si usted no está batallando con la carne, hermanos, usted está dándole gusto a la carne. Y vea lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Y le voy a pedir a un hermano o hermana que tenga el deseo de leer solo el versículo 29 y 30. Por favor, hermanos, si son tan amables. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muchas gracias, hermana. Hermanos, ¿qué está hablando el Señor Jesucristo? Llegamos al capítulo 5 de Mateo, y esta es la porción que inicia en el capítulo 5 con el famoso Sermón del Monte. Abarca del capítulo 5 al capítulo 7. Y es maravilloso porque el Señor Jesucristo, la primera enseñanza después de las bienaventuranzas, que son los primeros versículos, y la sexta bienaventuranza es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios. Si el corazón no está limpio, no pueden ver a Dios. Por eso son felices, felicísimos, inmensamente dichosos los de limpio corazón. ¿Pero es que acaso el corazón del hombre es limpio? No. Ningún corazón es limpio. Porque vean lo que a partir del versículo 27 dice nuestro Señor Jesucristo. Esto es la gracia, hermanos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es la ley. La sexta enmienda del Decálogo. No cometerás adulterio. Pero yo os digo, esa es la gracia. Un mandamiento superior a lo que la letra decía. Ahora, en la gracia el Señor Jesucristo dice, si uno mira a una mujer para codiciarla, ya pecaste en tu corazón. Eso dice el Señor. En la ley tenía que ser condenado el pecado si se consumaba el acto. Pero ahora en la gracia Dios nos dice, ten mucho cuidado con lo que miras. Porque si tú miras de una manera sucia, tú ya pecaste. Es lo mismo que si hubieras cometido el acto mismo. Así que, dice el Señor a partir del versículo 19, si tu ojo derecho, hoy hermanos, siempre hago esta aclaración con mis hermanos, es el ojo derecho, no es el ojo izquierdo. Tiene mucha importancia la derecha en la presencia de Dios. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, de pecar, pues, sácalo y échalo fuera, porque mejor te es entrar al reino de los cielos sin un ojo que te vayas completito. ¿A dónde dice, hermanos? Al infierno. No, hermanos. Esto es terrible, porque dice exactamente lo mismo de la mano. ¿Qué mano dice? Derecha. Acuérdese, más del 95% de los seres humanos es diestro. Y el Señor dice, prefiero que no seas diestro a que con tu mano derecha estés pecando. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Oh, hermanos, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Que nos saquemos el ojo derecho? ¿Que nos mutilemos? ¿De verdad Dios, Jesucristo, quiere que hagamos esto? ¿Usted ha pecado con su ojo? Por favor, no me conteste. Por favor, no me conteste. ¿Con la mano derecha ha pecado? Oh, todos se han clavado un cambio. ¿Se imagina cómo andaríamos en el mundo? ¿Pero Dios quiere que nos saquemos el ojo? ¿Que nos cortemos una mano? No, Dios no quiere eso, hermanos. Dios lo que resalta a través de nuestro Señor Jesucristo en su palabra es que, hermano, usted tiene mucho cuidado con lo que mira y alimenta la carne, o las consecuencias son eternas. ¿Qué consecuencia tan terrible es para aquel que no entiende que si le da gusto y satisfacción a la carne, el destino puede ser fatal? Porque la palabra de Dios dice que van enteritos al infierno. No, hermanos, este lugar es indecible. En otra ocasión estudiaremos el infierno. En griego significa Gehenna. Y Gehenna, en el hebreo antiguo, por eso lo entienden muy bien los judíos. Los judíos entendían lo que el Señor Jesucristo decía. De nada te sirve entrar enterito al Gehenna, porque el Gehenna es el lugar donde van a dar los desperdicios, los desechos, a todos aquellos seres humanos que vivieron vidas repugnantes. El Gehenna es un lugar repugnante, lleno de suciedad, de inmundicia. Y por lo tal, no es grato. Uno le da gusto a los ojos, a la vista, a la carne, a los sentidos. Hermanos, el final es un lugar repugnante, inmundo, lleno de horror. Entendían muy bien lo que el Señor Jesucristo decía al mencionar el Gehenna. Así que, hermanos, si Dios no quiere que nosotros le demos gusto a la carne, porque las consecuencias son eternas, el apóstol Pablo nos hace énfasis
en que nosotros sí podemos, hermanos. Nosotros sí podemos. Un ser humano no puede batallar con la carne. Un ser humano, por más que quiera, no puede dejar de ser adicto. Un ser humano, por más que quiera, no puede dejar de ser mentiroso. No puede ser una persona de paz y de bondad. Recuerden cómo eran los fariseos. El Señor los exhibe en el capítulo 23, del Evangelio de Mateo. Dice, ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque parecen sepulcros blanqueados. Por fuera parecen justos, pero por dentro están podridos. No se puede con la carne, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, en el versículo 24, si no lo quiere leer, escúcheme, hermano, lo que dice el Señor Jesucristo. Pero los que son de Cristo, hermanos, han, en el pasado, es un verbo que tiene que ver con el pasado, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, los cristianos sí podemos batallar contra la carne. Nosotros debemos de tener una lucha constante todos los días contra los deseos de nuestra carne. Porque si somos cristianos, en el momento mismo en que aceptamos a Jesucristo, ahí en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, se quedó enclavada nuestra carne con sus pasiones y deseos. Eso dice Gálatas 5:24. Así que, hermanos, sí podemos batallar contra la carne. ¿Usted cree que podemos en nuestras propias fuerzas hacer frente a la carne? ¿De verdad usted cree que podemos batallar contra la carne, contra la tentación? ¿Recuerda a la primera mujer que creó Dios? ¿Cómo se llama? Eva. Recuerda que estaba la serpiente diciéndole, mira, no vas a morir si comes de ese fruto. Fíjate que por medio de él vas a ser igual a Dios. ¿Y qué nos pone la palabra de Dios como énfasis que hizo Eva? ¿Corrió al fruto? No. ¿Qué dice la Biblia que hizo Eva? Miró, observó, y al estar observando, al estar mirando detenidamente el fruto, llegó a una conclusión. Es codiciable. Entonces no solamente puedo ser igual a Dios, sino que además se ve rico. ¡Qué sabroso! Ya tengo ganas de comerlo. Así que yo le hago una pregunta. ¿Cuándo fue que pecó Eva? ¿Cuando comió o cuando lo deseó? El Señor Jesucristo dice que no necesitas consumar un acto de pecado si en tu corazón lo anhelas y lo deseas. Ya pecaste en tu corazón. Eva ya había pecado mucho antes de comer del fruto y de dárselo a Adán en su corazón. Hermano, cuidado con lo que usted ve. Usted no puede crecer en santidad si a sus ojos no le pone un límite. ¿Qué es lo que está mirando, hermano? ¿A qué se dedica? Hay un estudio, hermanos, escuché en esta semana un estudio que dice que hay personas, hombres y mujeres, que no duermen bien, que no tienen sus horas de descanso, no entran en lo que se le llama un sueño profundo, en un sueño reparador, porque antes de acostarse están con el celular. 1 hora, hora y media, no sé cuánto tiempo. Mucho tiempo en el celular y el cerebro no capta que es hora de irse a dormir, sino que el cerebro se queda funcionando. Y cuando es la hora del despertador, lo primero que hacen es consultar el celular. ¿Y saben que eso ya trae trastornos del sueño? La apnea del sueño, y las personas despiertan cansadas. No tienen ganas de trabajar. Están que necesitan 17 cafés para poder entrar en ritmo. Otros menos. A veces solo con uno funcionamos otros. Eso porque somos de bulbos. Yo soy de la época de bulbos. Yo tardo en funcionar.
pero gracias a Dios ya no consulto el celular en la noche, ni en la mañana. Hermanos, está afectando, y eso lo ve la gente, los estudiosos del cerebro, los neurólogos. Así, y si eso afecta, hermanos, imagínense el contenido para el alma, para el espíritu. Hermano, si usted, hermana, si usted consulta su celular para lo que no es bueno, uy, hermanos, usted se va a contaminar de carne y de espíritu. ¿Y usted cree que uno la puede librar? Ahora vámonos rápidamente a viajar en nuestra mente con el rey David. Estaba el rey David en tiempos de guerra. Él tenía que haber ido a la guerra. Pero ¿recuerdan qué pasó? Se quedó en el palacio. Y el rey David, el dulce cantor de Israel, estaba en la ventana. Después de haber estado sin hacer nada, y que ya no sabía qué hacer porque él lo que sabía era guerrear y no se fue a hacer su trabajo, se quedó en su casa. A eso le llaman ocio. Y el ocio, dicen los teólogos, hermanos, es la nodriza de todos los pecados. Hay algunos que dicen que el ocio es el patio de juegos de Satanás, porque la mente está en blanco. ¿Y qué hizo David? Se asomó a la ventana. Y en la ventana, observando todo lo que había a su alrededor, se dio cuenta que había una mujer que se estaba bañando. ¿Recuerdan su nombre? Betsabé. Les hago la misma pregunta. ¿Ustedes creen que David pecó cuando la tomó por mujer? ¿Cuándo pecó David? En el momento en que estaba en la ventana. Él ya había pecado. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Después de que la tomó, hermanos, es que nunca tuvo conciencia de su pecado. No solo mandó matar a su esposo, no solo quiso engañar, emborrachar a Urías Eteo, y ya una vez ebrio le dijo, vete a dormir con tu esposa. No, él se quedó a dormir afuera, porque él sí entendía la palabra de Dios. ¿Cómo voy a dormir con mi esposa cuando todos los ejércitos de Israel están en guerra? No, yo no. Lo mandó matar, usted ya sabe la historia. Y no solo eso, sino que estaba sentadito en su trono. Y tuvo que ir el profeta Natán a contarle una parábola. Usted se sabe la parábola del corderito y del hombre pobre y de cuando vino el rico y le quitó a esa corderita y que dijo, mi reino no va a haber una persona como esta, porque le voy a hacer pagar 4 veces lo que se robó. ¿Conocía la ley? Sí la conocía. Se le llama ley de la restitución. ¿Sabía muy bien identificar cómo otros pecan? Sí, claro. Uy, pregúntale a los hermanos. Hay hermanos que saben de bien, miren, ese es así, y ese es así. No, y ese no, ¿qué les digo? No, hombre, ese es re malo. Bueno, eso en esta iglesia no, hermano. No, aquí no, perdón. En otras iglesias, por supuesto. Qué bien sabemos criticar, señalar, juzgar y, por supuesto, sentenciar a las personas por su pecado. Pero David no se había dado cuenta que él había pecado. Hasta que le dijo Natán, este hombre rico eres tú. Oh, hermanos. Ese es el propósito de perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Porque David no percibió su pecado, hermanos, hasta que tuvo que ser enviado el profeta Natán a señalárselo, y entonces ahora sí entendió que había pecado gravemente contra Dios. Pero eso, hermanos, ¿evitó las consecuencias? No. Fue la caída del glorioso reinado del dulce cantor de Israel. Aquel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, por sus ojos permitió que el pecado dominara su carne y las consecuencias fueron severas.
¿Recuerdan que dijo que 4 veces tenía que restituir aquel corderito? 4 hijos Dios permitió que se los mataran. Él vio cómo murieron 3 y el cuarto fue el que Salomón mató inmediatamente después que él fue rey, que quiso usurpar el trono. 4 hijos tuvieron que morir. Se acabó el reino. Le violaron a una de sus hijas. No, hermano, las consecuencias son terribles en esta tierra. Ahora imagínense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes alimentan la carne con sus pasiones y deseos, oh hermano, completito puede ir uno al Gehenna, que es lo mismo que el infierno. Un lugar donde van a dar los desperdicios de los seres humanos que despreciaron el señorío de Cristo y que no quisieron renunciar a la carne con sus pasiones y deseos. Por eso dice Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y todavía lo recalca y lo enmarca con mayor claridad en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La carne. Mi carne ya ha sido crucificada juntamente con Cristo. Por lo tanto, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios engrana perfectamente para que nosotros no vivamos en la carne? Porque si no nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu, hermanos, no vamos a poder perfeccionar la santidad en el temor del Señor. No vamos a ir despegándonos de este mundo. No vamos a hacer que nuestra carne tenga control y dominio propio. Y recuerden que el dominio propio es un fruto ¿de quién? Del Espíritu. Eso dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es la misma palabra griega para dominio propio. La templanza en su definición es sujetar los sentidos a la conciencia y al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios para poder dominarlos. Yo tengo que dominar mi carne. Y hermanos, dominar la carne es en todo sentido. El Señor ya dijo, oísteis que fue dicho que no cometerás adulterio. Pero si los ojos, hermanos, no se controlan, uno puede cometer pecados en el corazón de todo tipo, hermanos. La codicia, la envidia, la maledicencia. Bueno, solo para mencionar cuáles son aquellos problemas que los cristianos debemos de suprimir con la carne, le voy a pedir a un hermano o a una hermana que lea Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al verso 21. Por favor, Gálatas 5 del 19 al 21. Vean cuáles son las obras de la carne. Por favor, hermanos, porque si de esto hay algo en nosotros, tenemos que ir a Cristo ya. Tenemos que ir pronto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo quiere leer alguien, por favor? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermana, muchas gracias. ¿Le suenan estas palabras? Son las mismas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo. Son las mismas palabras.
transliteradas a través de los labios del apóstol Pablo para nosotros, haciéndonos entender que hay 17 adjetivos calificativos. Hermanos, son 17 adjetivos calificativos que si alguno de estos está en nosotros, es porque se está manifestando la carne. Y no estamos viviendo bajo la voluntad del Espíritu Santo. Y esto contamina todo nuestro ser. Sí, contamina nuestra carne, contamina nuestro espíritu. ¿Recuerdan, hermanos, qué es el espíritu? El espíritu, no lo olvide, por favor, y si quiere anotarlo, anótelo. Pero el espíritu es la parte que conoce, aquí, en la mente. Ese es el espíritu. Y cuando la mente se afecta y se ensucia, el cuerpo también, hermanos. Si la mente me dice, hoy tengo que tomarme 1 litro de veneno, ¿quién cree que va a ser afectado? El cuerpo. Hermanos, y es que es la mente la que nos lleva a hacer cosas que a veces no podemos creer cómo las hacemos. Dice la palabra de Dios, hace ratito leyó mi hermana, enemistades. ¿Usted tiene alguna enemistad? Porque si usted pelea con el vecino porque le pone el carro enfrente, esa es una manifestación de la carne. ¿Usted pelea cuando va manejando y a alguien se le cierra? Yo espero que no, porque conozco cristianos que cuando se les cierran, lo que dicen es, no, mejor no les digo qué dicen, pero sí dicen, hermanos. Hay algunos que dicen, ay, que Dios te guarde. Y se le olvida en dónde. No, hermanos, la manifestación de la carne tiene que ser suprimida. ¿Por quién? Vámonos a Romanos capítulo 8. Por favor, en Romanos capítulo 8, en el versículo 12 y 13, sígame. Romanos capítulo 8, versículo 12 y 13. Así que deudores somos, dice el apóstol Pablo. ¿Deudores por qué? Porque nuestra carne ya ha sido crucificada, porque ya Cristo murió por nosotros, porque ya somos santos, ya no podemos vivir bajo la voluntad de los deseos de la carne. Así que deudores somos no a la carne, nuevamente, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice, hermanos? Moriréis. Moriréis nuevamente. Las mismas palabras del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo nos dice que en el infierno, esa es la muerte, recuerde que el infierno es la muerte segunda. Así que si vivís conforme a la carne, moriréis. Es contundente, hermanos. Tenemos que despegarnos de este mundo. Pero fíjense la parte positiva en el versículo 13. Más, adverbio de cantidad, viene una enseñanza superior. Esto es la gracia. Más, si por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? ¿Cómo está espíritu? ¿Cómo está la E? ¿Mayúscula o minúscula? Y si es con mayúscula, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, esto es tan sencillo, porque si nosotros ya somos santificados, en el momento en que somos salvos, ahora, el proceso de la santificación progresiva o el crecimiento o perfeccionamiento de la santidad solamente se da por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es vivir bajo la voluntad del Espíritu Santo. Por eso veíamos que el fruto del Espíritu Santo son solo 9. Son solo 9 adjetivos calificativos que se dan para el fruto del Espíritu. Fíjese que la Biblia dice fruto, no dice frutos. Es un fruto. Así que si usted vive bajo el Espíritu Santo, usted tiene que dar el fruto. Y es el paquete completo, hermanos. Las 9 características que tiene el fruto deben de estar en nosotros. Eso evidencia que somos hijos de Dios, que somos santos y que estamos creciendo en la santidad. Por favor, no piense que el fruto del Espíritu es para decir, y esto siempre lo comparto con mis hermanos en otras iglesias, para decir, bueno, el amor sí, el gozo también, la paz también, la bondad, bueno, es así no mucho.
La benignidad, no te la debo. Y pues la paciencia, no, esa ni te la vengo manejando. No, no, hermanos, no es así. No es lotería para, es así, esta no, esta, no. O tenemos las 9 virtudes del fruto del Espíritu, hermano, o no estamos viviendo por el Espíritu. Porque si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Hermanos, esto es importante. Y hermanos, dice, regresando a la segunda a los Corintios 7, en el versículo 1, si tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, es bajo un término, perfeccionando la santidad en el temor. Este es el término que quiero compartir con ustedes. El temor de Dios. El cristiano todos los días debe de vivir bajo el temor de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es vivir en el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Sí, hermano, sí. Sí, claro, sí. El temor de Dios es vivir con el respeto a Dios. El temor de Dios es vivir honrando a Dios, glorificando a Dios, sí. Pero ¿cómo se hace eso, hermanos? Quiero compartirles la definición que estudié, son un grupo de teólogos, que el resumen es el siguiente, hermanos. El temor a Dios tiene que ver con la demanda de glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestra carne y con nuestro espíritu. Pero, hermanos, pidiéndole a Dios que despierte nuestra conciencia. ¿Nuestra conciencia para qué? Para saber que Dios nos está viendo. ¿Sabe por qué la gente hace lo que hace? Porque cree que Dios no lo ve. ¿Sabe por qué los jóvenes, muchachitos y niños cierran la puerta y se meten debajo de las cobijas para hacer cosas que no son correctas? Porque creen que ahí nadie los ve. Hay otros que son más pilas y se meten abajo del sillón y creen que ahí nadie los ve. Cuando yo era niño y mi mamá me decía, no te pórtate bien porque si no, Dios te ve. Yo un día me metí abajo de la sala y dije, aquí Dios no me ve. Y no me ve tanto que prendí un encendedor y dije, ni yo veo que se prende la sala. Aprendí que no se metan abajo del sillón, sí Dios los ve. Sí los ve. Hermanos, cuando el cristiano despierta su conciencia a que Dios lo ve, usted ya no hace lo que siempre hace. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que hoy está de moda las cámaras de videovigilancia? Cuando alguien está frente a una cámara, ¿qué sucede? La gente cambia. En las oficinas. No, aquí no te puedo decir. No, aquí no podemos hablar. No, aquí no, ¿por qué? Es que hay cámara. Hasta los policías que dicen cuando cometen cohecho, métanlo aquí abajito. Bueno, me han dicho, yo no sé. No, aquí abajito. Donde nadie, porque hay cámaras. Cuando usted sabe que alguien lo está viendo, se retracta, hermanos. De hecho, ese es el primer principio de las cámaras de videovigilancia, que sean disuasivas. Cuando el temor de Dios lo comprende el cristiano, el Espíritu Santo despierta nuestra conciencia para que ya no hagamos lo que siempre hacíamos en secreto. Para que ya no hagamos lo que siempre hacíamos lejos, donde nadie nos conoce. Porque de cualquier forma, donde vaya y en donde esté, Dios lo ve. Y Dios sabe todo, Dios conoce todo. Así es que nuestro andar es transparente cuando Dios despierta nuestra conciencia de saber que Él nos mira y que conoce todo lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Porque si hay algo que la Biblia enseña es que delante de Dios todas las cosas están abiertas y desnudas. Todo. Es más, lo que ahorita usted está pensando, Dios ya lo conoce. Dios ya lo sabe. No tiene que decirlo. En el corazón evidencia lo que hay en nuestra mente. Así que, amados hermanos, Dios quiere que crezcamos en la santidad.
que seamos perfeccionados, despojándonos del viejo hombre. Y para ello le voy a pedir que busque Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ya estoy por terminar, hermanos, no se desesperen. Ya oí que un hermano bostezó, ya voy a acabar. Ya sé que es mi hora. Efesios 4, versículo 22, 23 y 24. Sígame, por favor. Como dice el apóstol Pablo en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a qué se refiere eso, hermanos? A nuestra vida sin Cristo. Cuando no conocíamos a Cristo, cuando éramos enemigos de Dios, porque usted lo sabe, cuando no éramos cristianos, amábamos este mundo. Y todo el que ama a este mundo se constituye, ¿recuerda qué dice la Biblia? Enemigo de Dios. Éramos enemigos de Dios, hermanos. Y yo no conozco a ningún enemigo de Dios que le haya ido bien. No conozco a ninguno. A todos sus enemigos los aplastará con el poder y el resplandor de su gloria. Así que, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, yo les suplico que deje de pelearse. Yo les suplico que deje de manotear. Los cristianos ya no manoteamos. Los cristianos ya no insultamos. Los cristianos tratamos a nuestra esposa con cariño, con amor, con ternura. A nuestros hijos con amor, con cariño. Las esposas ahora entienden que el esposo es hijo de Dios y que ellas son ayuda idónea y están para ayudarles. Hermanos, que nos tenemos que ver con amor, con afecto fraternal. Decía mi hermano ahorita una palabra maravillosa, me encantó. Se celebra antes y después del servicio momentos de convivencia, porque eso se llama afecto fraternal. ¿Y cuál es el afecto fraternal que dice la palabra de Dios? El amor entre nosotros. La fiesta del amor, la fiesta del ágape. Y si nosotros practicamos esto, hermanos, nos vamos a sensibilizar. Vamos a crear en nosotros un espíritu nuevo y limpio y recto. Si nos despojamos del viejo hombre, hermanos, con los deseos engañosos, ¿de verdad usted cree que ir a las fiestas es lo que deleita? ¿De verdad usted cree que echarse una copita? ¿Que de vez en cuando un cigarrito? ¿O luego por ahí dicen una bailadita? ¿De verdad cree que ahí hay bendición? Es un engaño, hermanos. Este mundo nos engaña. Nosotros ya no estamos para perseguir lo horizontal. Con esto no quiero decir que deje de hacer su trabajo. Sí, tiene que hacerlo. Y tiene que disfrutar de lo que Dios hizo, sí, pero no bajo la voluntad de la carne. Porque esos deseos engañan. Y recuerda, hermano, que la carne engaña. La carne engañó a David. La carne engañó a Eva. La carne, por si fuera poco, engañó al mismo Sansón. El mismo Sansón se dejó seducir por Dalila. ¿Y cómo terminó Sansón? Le arrancaron los ojos, lo dejaron rapado, encadenado y tenía que envolver con una piedra de molino todos los granos para ahora alimentar a los filisteos a quienes tenía que combatir. ¿Qué engaño es la carne si nosotros no ponemos atención? ¿Cuál es el remedio? Aquí está la solución. Dice el versículo número 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, ¿cómo se renueva el espíritu de la mente? ¿Cómo se renueva el espíritu de la mente? Solamente hay una manera. Y esa es cuando usted abre la Biblia. Cuando usted estudia la palabra de Dios. Cuando usted lee y vuelve a leer. Porque, hermanos, me he llevado noticias bien tristes. Hermanos, hermanas me dicen, es que yo leo, hermano, pero no entiendo nada. Sí, es posible. Eso pasa la primera vez que lee. Pero si lee 2 o 3 veces un capítulo, bueno, yo se lo aseguro, hermanos,
que la palabra de Dios empieza a permear y alimentar el espíritu. Porque ahí lo dice. ¿Dónde está el espíritu, hermanos? En la mente. Renovaos el espíritu de vuestra, ¿qué? Mente. Entonces, ¿en dónde está el espíritu? En la mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Con la palabra de Dios. Usted no puede renovar su mente. Usted no puede cambiar sus pensamientos si no lee la palabra de Dios. Si lee la palabra de Dios constantemente, periódicamente, hermanos, es diario. Es diario. ¿Recuerdan, hermanos, que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, el Señor les daba unas cositas así que parecía semilla de culantro? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Maná. Y él decía, todas las mañanas aparecerá el maná. Así que recojan. Y no recojan más. Porque aunque recoges mucho, no te va a sobrar. Y aunque aquellos que recogen poco, dice la palabra de Dios, no te va a faltar. Así que el maná cumplía exactamente con la alimentación diaria del pueblo de Israel. Y la palabra de Dios es el maná que necesitamos. Hermano, no crea que porque lea 3, 4, 5, 10, 20 versículos o capítulos, usted ya comió mucho, ¿eh? No, ya, hoy me mandé, hoy leí 10, ya no voy a leer hasta el otro año. No, hermano, no. Usted tiene que, o porque usted diga, ay, no me llené porque solo leí un capítulo, pero si usted lo leyó comprendiéndole, poniéndole énfasis, repitiendo y hasta aprendiéndose 1 o 2 versículos, se renueva la mente, se renueva el espíritu, así se limpia de toda contaminación de espíritu. Miren, los teólogos dicen que la mente es como un cuarto lleno de humo. Piensa en un cuarto lleno de humo. Y bueno, ese es el pecado, esa es la vida diaria. Pero el renovar la mente, la santificación progresiva que Dios da a través de su palabra, hace que cuando entra la palabra ese cuarto de humo, empiece a salir el humo. Y ya no tenemos pensamientos que turban nuestro corazón. Ya no tenemos una mente entenebrecida, sino que conforme vamos leyendo la Biblia todos los días, hermanos, vamos a adquirir la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, hermanos, entonces somos sabios y empezamos a tener los sentidos ejercitados por el uso en el discernimiento del bien y del mal. Eso dice la palabra de Dios. A eso se le llama madurez espiritual. Y cuando la madurez espiritual llega al cristiano, usted ya no pregunta, hermano, ¿es malo bailar? Esas preguntas del primer año, del primer semestre de primaria, ya no, hermanos. Ya no se hacen. Porque la madurez hace que por el uso los sentidos estén ejercitados en el discernimiento acerca del bien y del mal. Así se renueva el espíritu de la mente, hermanos, leyendo la palabra de Dios todos los días. Así que si lee muchos, qué bendición. Si lee pocos, qué bendición. Aliméntese de la palabra de Dios, porque solo alimentándose de la palabra de Dios, vea lo que dice el versículo 24. Y entonces, ahora sí, usted no puede vestirse del nuevo hombre creado según Dios, si no se renueva en el espíritu de su mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la justicia? Todo lo que dice su palabra. ¿Qué es la santidad? Separándonos, apartándonos. Porque cuando yo leo la palabra de Dios me doy cuenta que entonces este mundo no ofrece nada, hermanos. Discúlpeme, pero este mundo no ofrece nada. Piensen lo que este mundo ofrece. Satanás le dijo al Señor Jesucristo, te entrego todas estas riquezas, mira, poder, dinero, fama, si postrado me adorares. Las baratijas que este mundo ofrece, hermanos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque si usted compra lo que este mundo ofrece, amado hermano, este mundo es cartón pintado. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, que este cielo y esta tierra van a ser quemados.
van a desaparecer. Entonces, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Si este mundo va a desaparecer, ¿qué invertimos en este mundo? Invirtamos en la eternidad, viviendo en la justicia y la santidad de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dice el Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo se santifica gradualmente? En la palabra de Dios. Porque entonces Dios, que ha creado un nuevo hombre, hace que usted brille, hace que usted sea luz. Por eso el Señor demanda, así alumbre vuestra luz por la santidad delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la demanda, hermanos. Por eso Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Y cuando yo soy santo y crezco en la santidad, las obras que yo hago alumbran a los que están en tinieblas. ¿Y a quién glorifican? A nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, este año tenemos un reto. Que Dios nos permita crecer en santidad. Que la santidad progresiva sea una realidad en nuestra vida. Porque tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Y entonces podamos decir, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, estando persuadido de esto. Pablo había entendido el propósito de la voluntad de Dios en su vida. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál buena obra? La salvación, sí, y la santidad progresiva. Fíjese lo que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuándo vamos a ser santificados totalmente, absolutamente? Cuando Cristo venga por nosotros, hermanos. Y mientras eso pasa, hermano, usted ocúpese en su salvación con temor y temblor, porque es la única manera en que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la palabra de Dios no dice preocúpese. La palabra de Dios dice ocúpese. Ocúpese en vuestra salvación, limpiándose de toda contaminación de carne y de espíritu. Termino diciendo y deseando esto para usted y para todos los que amamos a Cristo y que amamos su venida. Como dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, al final, cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Cristo ya viene. Cristo ya viene. Límpiese de toda inmundicia. Límpiese de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque dice Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hermanos, el anhelo de mi corazón es que usted y yo, cuando Cristo venga, podamos estar delante de su gloria, limpios, santos, irreprensibles y sin mancha y sin nada de qué avergonzarnos. Que Dios haga esta obra en ustedes hoy. Es mi deseo, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias, porque tú prometes perfeccionar tu obra en el corazón de cada uno de tus hijos. Y yo te ruego que perfecciones a cada uno de mis amados hermanos aquí presentes. Cada miembro de esta amada iglesia, te ruego que tú lo perfecciones, tú lo afirmes, lo fortalezcas y lo establezcas en Cristo Jesús, para que cuando seamos llamados a tu presencia no tengamos nada de qué avergonzarnos. O para que cuando Cristo venga, hermano, con todos los hermanos seamos arrebatados y podamos ser transformados
al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y estar así para siempre con Él en el cielo. Haz tu obra en nosotros, Padre. Y gracias, porque tu palabra nos santifica. Bendícenos. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo.